Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 104, Obesidad y Genealogía, con Mireya Nieto. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de qué tiene hambre tu vida. ¿Cómo están? Espero que este audio los encuentre muy bien. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, y en este programa vamos a hablar de un factor muy importante que influye en el sobrepeso y en la obesidad, que es la genealogía. Así es, aunque no lo crean, nuestro árbol genealógico y nuestra historia familiar pueden ser un factor de gran impacto en la forma, el tamaño y el peso que adopta nuestro cuerpo, y no solo por las predisposiciones o tendencias genéticas, sino también por las herencias emocionales que vamos recibiendo y que pueden estar programando y condicionando a que nuestro cuerpo se comporte y se modifique de cierta forma. Para hablar de este tema me acompaña Mireya Nieto, experta en genealogía viva, diversidad familiar y transgeneracional, creadora de tataranietos.com. Mireya es experta universitaria en genealogía y archivos por la Universidad de Córdoba y se dedica a ayudar a personas curiosas a investigar y comprender su historia familiar. Que disfruten la entrevista. Hola Mireya, bienvenida a ¿De qué tiene hambre tu vida? Muchas gracias por acompañarnos hoy en el podcast. Muchas gracias a ti, Ana, por invitarme. Hoy estoy muy contenta que hablemos de este tema tan interesante sobre nuestra historia familiar, nuestro árbol genealógico. Así que quiero que comencemos por el principio. Quiero pedirte que nos expliques sobre qué es la genealogía y a qué se refiere esta disciplina. Pues la genealogía, algunos dicen que es una ciencia auxiliar de la historia, pero yo prefiero decir que es una disciplina porque es un término que es más amplio y que permite decir o dar a entender que no todo es científico y que hay una parte creativa o a lo mejor una parte en la que pues nos podemos saltar lo racional. En la genealogía hay mucha emoción. Y la genealogía es una disciplina, que estudia la composición de las familias, del pasado y del presente. Y que además también estudia la ascendencia, la descendencia y los pactos matrimoniales o emocionales, amorosos de las personas. Y en esto convivimos, ¿no? Los genealogistas en esta parte que es estudiar la familia, que a veces no se corresponde con lo que es estudiar la ascendencia, descendencia y pactos amorosos, porque uno puede tener unos familiares con los que no comparte genes y también esas personas pues son sus ascendientes. No son familiares, son parientes genéticos y deben aparecer pues tanto unos como otros. Y esto es algo que a veces cuesta de entender, pero que a mí me gusta aclarar mucho, porque antes pues entendía que la genealogía era algo que solo podías demostrar mediante documentos, y es que hay temas que explican quién eres tú, cuáles son tus orígenes, que no están en documentos, que quizás están en el aire, a lo mejor en la memoria de personas que ya no están aquí, o que quizás hay que ir a buscarlo mediante pruebas de ADN, por ejemplo, Ana. Claro. Claro, de hecho tú utilizas para referirte a tu trabajo un término que me gusta mucho, que es genealogía viva. ¿A qué te refieres con ese término tan lindo? La verdad es que yo, desde que comencé en la genealogía hace 4 años, con un blog que es tataranietos.com y que ahora se ha convertido en el escaparate de mi empresa, donde ofrezco pues
servicios de investigación y de análisis del árbol genealógico, pues fui con la bandera de la genealogía viva, porque yo quería diferenciarme de lo que veía que estaban haciendo otros genealogistas, otras empresas de genealogía, que eran todo muy gris y muy vetusto y muy anticuado. Entonces, yo quería decir al universo que la genealogía era algo de cotidiano, algo divertido, algo creativo, algo que era para todo el mundo. Y entonces le dije, mirad, la genealogía está viva, la genealogía es viva y viva la genealogía. Y en eso estoy, pues, dando a conocer esta disciplina que para muchos está relacionado con títulos nobiliarios, apellidos, escudos y que pues realmente eso no es lo que es. Claro, porque además yo también cuando pienso en este término de genealogía viva, me hace reflexionar en que toda mi genealogía, o sea, toda mi familia está viva en mí aquí y ahora, ¿no? Aunque pues obviamente muchos ya fallecieron, incluso algunos los desconozco, pero finalmente están aquí conmigo en este momento, en el presente. Y me gusta mucho también lo que tú dices, que la genealogía, más que justo para investigar esto, ¿no? De apellidos, que es interesante, ¿no? El origen de nuestro apellido, de dónde viene, etcétera. Puede ser una herramienta para transformarnos internamente. Sí, una herramienta de crecimiento personal que es el enfoque que le faltaba a la genealogía, es este plus que le doy yo, es decir, vamos a hacer el árbol genealógico y vamos a hacerlo no para descubrir que tenemos antepasados ilustres y luego colgar el árbol genealógico en el comedor, sino para... Sí, hay mucha gente que tiene los escudos de apellidos, que además tiene un escudo de apellidos que no le corresponde, que es un timo, ¿no? en su comedor o en la puerta de su casa y decir, esto, si lo aprovechas, realmente va a haber un antes y un después en tu vida, porque tú no naces de la nada. Como dices tú, somos lo que otros fueron y aquellos que ya no viven están dentro de nosotros. Entonces, si tú aprovechas lo que es una investigación genealógica, todo lo que puedes llegar a descubrir de la gente a la que tú debes tu genética y tus cuidados, y a veces van juntos y a veces no, pues entonces esto te va a decir quién eres, porque nadie es simplemente por sí mismo, siempre es en relación a la gente que le rodea. Y desde luego, nuestra familia es la que más nos moldea en nuestra manera de ser, de sentir, de vivir, de pensar y de comer. Uh-huh. Sí, totalmente cierto. Ahorita que lo mencionas, se me hace muy interesante cómo a veces es como más tangible esta parte como biológica de lo que heredamos, ¿no? Entonces, yo heredo, bueno, tú también el cabello rizado, ¿no? O cómo heredamos ciertas características, pero también hay que cobrar conciencia que heredamos hábitos, heredamos creencias, heredamos perspectivas del mundo, heredamos ciertas hasta deudas emocionales, ¿cierto? Sí, y a la gente le cuesta ver esto, que se piensa que es que no se puede demostrar que tú, tal y como te dice toda la familia, tengas el mismo carácter de tu abuela que no has visto en la vida porque murió antes de que tú nacieras, pero todos te repiten que tú tienes el mismo carácter, la misma manera de enfrentarte a la vida. Y entonces eso parece pues cosa de fantasmas, algo esotérico, algo no científico. Y bueno, yo le tengo que explicar a la gente pues que al final hay explicaciones científicas para decir a la gente que podemos tener en nosotros ciertos aspectos o heredados de personas que no hemos conocido nunca o bloqueos de personas con las que no hemos convivido, pero que han sido importantes para la gente que ahora sí que está en el presente. Es decir, ser como nuestro abuelo o estar bloqueado en el mismo punto que se quedó nuestro abuelo y hacerlo a través de nuestro padre, que es el que está vivo.
Que justamente ahí entra el trabajo que tú también haces, o sea, combinando la genealogía con el transgeneracional. ¿Nos podrías explicar brevemente en qué consiste esto del transgeneracional? Sí. El transgeneracional no es ninguna ciencia, no es ninguna disciplina, no es un enfoque, es un adjetivo que nos habla de aquello que atraviesa las generaciones y que una muy importante psicóloga, psicoanalista que fue Anne-Céline Schutzenberger, pues explicó en su libro Ahí mis ancestros, y que pues muchos otros psicólogos, terapeutas han utilizado, ¿no? Hablando de lo transgeneracional, aquello que cada uno de nosotros ha recibido como herencia de sus abuelos, sus tío-abuelos, incluso sus propios hermanos que a lo mejor no haya conocido y que recibe no a través de eso, la convivencia, sino de la genética vía ADN o de la memética, que puede ser a través de lo cultural. Es importante establecer diferencias para entender cómo se puede transmitir algo transgeneracional a nosotros. O vía genes, esto ADN, luego pues si quieres hablamos de epigenética, o vía memes, es decir, de las creencias, de lo que se nos dice, de lo que se nos dice verbalmente y a través del cuerpo o a través de los silencios. Y de allí nosotros acabamos haciendo pues cosas no porque nosotros las deseemos o porque nos parezcan bien, sino pues seguimos un camino que es el que hubiera seguido otro antepasado, otro familiar, o acabamos resolviendo temas que dejaron sin concluir otros. Y lo hacemos nosotros sin saberlo, sin ser conscientes muchas veces. Y eso es bien interesante verlo como tanto la herencia genética como la memética impactan pues en nuestras conductas, como tú dices, acabamos haciendo o no haciendo ciertas cosas, pero también es bien interesante cómo eso impacta en nuestro cuerpo, ¿no? En qué aspectos biológicos se empiezan como a programar o a desarrollar como respuesta a todo eso, ¿no? Mucho ahí se habla de cómo también el desarrollo de ciertas enfermedades o de ciertas condiciones puede venir justamente de todo eso que vamos recibiendo de nuestra herencia familiar. Sí, y aquí sí que tengo que hablarte de epigenética, sí o sí, porque hay una ciencia también auxiliar que es de la genética en este caso, que estudia cómo el ambiente influye a los genes, cómo pues aquello que comemos, pensamos, sentimos, nos emociona, pues acaba haciendo que una que nuestra genética se exprese o no se exprese. Sería para entenderlo, pero yo no soy bióloga, pero así para entendernos, pues una cosa es nuestro genoma y luego otra cosa es el epigenoma. Entonces, el genoma pues es estable, pero el epigenoma, según el ambiente en el que vivamos, pues entonces va haciendo que se encienda o no se encienda un gen y que a lo mejor, por poner un ejemplo así que se vea claro, alguien cuya madre y cuya abuela hayan tenido cáncer de mama, pues depende de la alimentación que lleve, de la vida saludable que tenga y bueno, no solo saludable en el sentido de hacer ejercicio, pues también pues de tener una cabeza saneada, pues al final acabará teniendo un cáncer de mama o no. Siempre hay una probabilidad, estamos hablando de un X% de posibilidades más de tenerlo, ya que tienes una herencia familiar, pero el ambiente que tú construyas o en el que vivas, pues hace que algo que esté en herencia, pues al final se exprese o no se exprese. Y hay muchísimos experimentos de epigenética, esto sí que es ciencia,
pero ciencia ya de la buena, en laboratorio, que hacen mayoritariamente con ratitas y que hablan por ejemplo, de madres que pasan, bueno, que les hacen pasar hambre durante su embarazo, de ratoncitas que reciben el 50% menos de calorías de las que estaban teniendo en los últimos meses del embarazo, cuyos ratones acaban naciendo bajos de peso y eso les afecta al sistema metabólico. No metabolizan bien las grasas y acaban teniendo más colesterol, y que esto que es epigenética y no es genética, es decir, el ambiente de lo que recibe la ratona embarazada acaba teniendo una consecuencia en su bebé, pues luego en los nietos de esta ratona, pues también continúan estos ratones teniendo pues el metabolismo alterado, y eso hace pues que en su descendencia, tanto hijos como nietos, pues tengan más diabetes. Y lo mismo se han hecho experimentos también con ratones, con varones, ratones varones, y analizando su esperma, pues les daban habían ratones a que les daban una comida sana y otros ratones a los que les daban una comida alta en grasas. Y la descendencia de estos ratones que comían más grasas de las que tenían que comer, pues acababa condicionando la tolerancia a la glucosa y hacía que esos descendientes tuvieran más resistencia a la insulina. Y todo ese, tanto la tolerancia a la glucosa como la resistencia a la insulina están muy ligados al desarrollo de la diabetes y de la obesidad. Claro. Otro también sobre una hambruna en Holanda y que acaban diciendo pues que pues no solo que lo que haga tu padre o tu madre acaba teniendo consecuencias en tu epigenoma, que luego las puedes revertir o no, depende de las decisiones que tomes, sino que también tienen consecuencias pues en los nietos. Incluso hay otro experimento que se hizo con gusanos esta vez, que demuestra pues que les alteraban, hacían un estrés con una reacción lumínica. La finalidad es que durante 14 generaciones el estrés se mantenía en los gusanos. Wow. Es impresionante el tema de la epigenética, pero lo bueno, yo creo que allí nosotros es donde vemos esperanza, es que estos experimentos nos están diciendo, sí, lo que hizo tu abuela tiene mucho peso, lo que vivió, los traumas que vivió, con lo que se alimentó, pues pueden dejar una huella en ti, pero claro, hay otros experimentos que demuestran que la huella se puede borrar, no, pero modificar. Y entonces eso es lo que nos da esperanza. Y que ahí es justamente donde la genealogía puede ser una gran herramienta. Primero, para darnos luz, es decir, hacernos conscientes de, bueno, ¿qué es esto que hemos heredado? Y entonces, pues, ponernos manos a la obra. Como dices, pues no se puede borrar el pasado, pero sí podemos decidir ahora qué hacemos con eso, ¿no? Exacto. No vamos a cambiar nada de lo que ocurrió, porque, bueno, esto sería un efecto mariposa que puedes hacer, pues, de viajar al pasado y cambiarlo, pues no estaríamos nosotros aquí hablando. Pero sí que podemos, primero, investigarlo, profundizar sobre ello, analizarlo, comprenderlo y transformar ese pasado, no, pero transformar nuestra visión sobre el pasado y actuar en el presente para decir, bien, pues es verdad que en mi familia, pues debido al trauma de la guerra civil, por ejemplo, pues ya que mi abuelo y mi abuela pasaron muchísima hambre, ellos nos han inculcado que es que hay que comer mucho, por ejemplo, que es que hay que, o sea, cada vez que mi abuela, esto es muy de España, no sé si en México, pero por ejemplo, mi abuela le encantaba vernos comer mucho, había pasado hambre y entonces, pues bueno, no es la única abuela que le pasaba, seguro que si nos dejan comentarios en el podcast, pues muchas se pueden sentir identificados, pues estas abuelas y abuelos que pasaron la guerra civil y que una de sus preocupaciones era que sus hijos y sus nietos estuvieran bien alimentados. Entonces, claro, a ella
este trauma, o nuestros abuelos y abuelos, este trauma, pues les dejó esta creencia de come todo lo que puedas, pero claro, ni a sus hijos ni a sus nietos nos sirve esta creencia de que hay que comer mucho porque a lo mejor va a venir una guerra. Y esto ya no es genética ni epigenética, sino memética, ¿no? Una creencia que al final perdura 1, 2, 3 generaciones. Hay que revisar, ¿no? Tú en esto eres muy experta, hay que revisar qué creencias tenemos sobre la comida, porque seguramente no serán nuestras. Claro. Fíjate que ahorita que dices este ejemplo de la guerra civil, bueno, claro que aquí en México también se ve mucho, ¿no? Si hubo familias en las que en otras generaciones hubo genuinamente carencia de alimento, carencia económica, después en las siguientes hay todo este grupo de creencias, uno de carencia de que, híjole, tengo que aprovechar ahora que hay porque no sé si después va a haber. Y como un poco este signo de ahora sí tenemos, ¿no? Hay abundancia, me da seguridad tener comida. Pero también ahora pensé, Mireya, fíjate que hace algunos años trabajé con comunidades de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y justo ellos también, obviamente, pasaron muchas carencias. Tenían mucha carencia aquí en México, pues que es lo que los impulsa a irse a Estados Unidos. El recorrido, ¿no? De México hasta Estados Unidos, las penurias que pasan emocionales y físicas tremendas, llegar allá a hacer trabajar. Obviamente, en las siguientes generaciones hay obesidad. O sea, de hecho, los mexicanos o los latinos, digamos en general, los mexicanos en Estados Unidos, o sea, tienen sobrepeso y obesidad la mayoría. Entonces, se me hace bien interesante ahorita que lo dices, como que no lo había reflexionado así, pero muy probablemente, claro que tienen que ver hábitos y muchas cosas, pero seguro también esta herencia de haber vivido en situaciones precarias, ¿no? Sí, la escasez puede ser un trauma que al final acabemos heredando de nuestros abuelos, bisabuelos. Estaba pensando también que a veces aquí en España tenemos altos índices de anorexia y bulimia, y algunos autores lo han relacionado con el tema de la guerra civil. Es como que el trauma pues puede ser que acabes comiendo muchísimo porque tus abuelos transmitían que era importante comer porque no se sabe qué pasa en la mañana, ¿no? Y tener las despensas llenas de comida, por si acaso. Pero también puede ser que un trauma con la comida pues genere un bloqueo que no te permita comer. Claro. Y que acabes pues haciendo una anorexia como huella de algún trauma con la comida y no con la comida, porque puede ser que estemos hablando de otros tipos de traumas, que ya no hablen de si haber podido comer o no, pueden ser violaciones, pueden ser, bueno, todo tipo de violencia que causa una guerra o no una guerra, porque en lo doméstico hay mucha violencia. Entonces, algunos trabajadores sociales decían que en España este índice de anorexia y bulimia podía estar relacionado con paradójicamente, pues con la generación que no pudo comer y que pasó pues mucha violencia. Pero bueno, que puede ser, creo yo, que se deba también a traumas no expresados, a duelos no hechos. No creo que al final todo tenga una causa-consecuencia tan clara, es decir, si no como mucho, tiene que ser por narices, por algo de comida, puede ser por otro tipo de historias pasadas que no se han concluido bien. Qué bueno que puntualizas esto, Mireya, porque sí, o sea, puede ser que haya una historia muy clara relacionada con la alimentación o como el ejemplo que decías de las ratitas, ¿no? O sea, que pues obviamente el feto se va a adaptar a una carencia de nutrientes, ¿no? Y va a adaptar su metabolismo a esa condición. Pero también pueden haber muchos otros factores que no sean directamente relacionados con el comer, pero que se puedan expresar ahí. Por ejemplo, tú en tu experiencia, ¿has notado si hay algunas circunstancias en la historia familiar que se puedan expresar a través del cuerpo o de la comida? Pues
voy a quizás a volver a repetirme, pero es que aquí tenemos en España un tema con la guerra civil muy grande, porque bueno, es un problema nacional, un problema universal de mi generación y de la generación que va a venir, o sea, de la generación de mis padres, la mía y la de mis hijos, que tienen un trauma histórico que no se ha resuelto, una herida muy grande, que no se cierra y que en muchas familias ha significado pues poner mucho silencio de por medio. También sé que, bueno, yo soy bastante realista, intento serlo, que no todo es transgeneracional, que hay temas que son intergeneracionales, es decir, de mí y la convivencia que tengo con mis padres y mis hermanos y mis tíos, la gente que está viva, ¿no? Mis familiares vivos. Y que también hay un tema generacional, y es que, bueno, vivimos aquí en 2017, bueno, en mi caso en Barcelona, y tenemos la comida que tenemos y que no era la que tenían mis abuelos, ¿no? Claro. La que mis abuelos o bisabuelos pues tenía una calidad muy importante. Sí, no había refrescos, no había bollería industrializada, no había todo eso a lo que nosotros sí hemos tenido acceso, ¿no? Y también, qué bueno que aclaras esto, porque sí, yo siempre lo digo, hay que acordarnos que las modificaciones en nuestro peso, el sobrepeso, la obesidad, pues son multifactoriales. O sea, tiene que ver muchísimas cosas, ¿no? Aquí solamente estamos poniendo sobre la mesa, digamos, un factor más que podría estar influyendo y que luego no se toma en cuenta, ¿no? Toda esta herencia familiar. Ahorita mencionaste algo que creo que yo también lo he visto mucho en consulta. Tú hablabas de, relacionado con la guerra civil, todo lo no dicho. Y creo que en muchísimas familias que hayan vivido guerra o no, los secretos es algo que nos pesa mucho. Exacto, secretos no dichos al final acaban siendo transmitidos de otra manera, no de forma verbal, pero sí cuando uno, estoy pensando ahora, por ejemplo, en la actualidad, no en antaño, ¿no? Temas de reproducción asistida, hablamos de diversidad familiar. Pues una pareja heterosexual que no se atreva a decirle a su hijo pues que ha sido concebido mediante una técnica de reproducción asistida y que ha necesitado esperma de un donante o un óvulo de una donante o que ha nacido porque han adoptado un embrión, ¿no? Entonces, todo lo que el niño o el adulto pregunte sobre su concepción acaba teniendo en esos padres que no quieren decir la verdad porque piensan que le van a hacer mal a su hijo o que su hijo sentirá que es menos hijo de sus padres porque no comparte la genética con ellos, pues igualmente el hijo va a tener respuestas, porque si pregunta por sus orígenes o las enfermedades que pueda heredar, pues los padres pondrán muecas, ¿no? Entonces, al final los secretos los acabamos descubriendo, pues es una manera muy extraña, porque al final es como que tienes la respuesta, pero no sabes que la tienes, porque las personas que no te quieren transmitir el secreto, te lo están transmitiendo, pero no, es muy esquizofrénico y bueno, acaba haciendo daño tanto al que esconde el secreto, porque entiende que es bueno para sobrevivir, para que su familia no sufra, como al que no se le cuenta el secreto. Y es fundamental para él tener esa información porque atañe a su identidad. Claro. Sí, y todos tenemos derecho a saber nuestro origen, porque eso nos explica quiénes somos. Claro, y porque pues seríamos personas diferentes si tuviéramos otro ADN o porque nos hubiera cuidado otra persona. Y sí que soy muy pesada en esto de diferenciar genética de cuidados, pero es importante y con el uno, con la genética, pues estamos aquí, pero con lo otro sobrevivimos y pues todo merece estar en una genealogía y todo merece ser analizado. Es decir, bueno, vamos a ver, ¿qué he recibido yo vía genética de padres, abuelos, de donantes, de quien sea? ¿Y qué he recibido de manera de pensar, de creencias, de
de ideas y de, bueno, de comportamientos de las personas que me cuidan. Y mezclándolo esto, que como dices tú, pues es complejo como la vida misma, pues al final acabamos teniendo pues más pistas de en qué estamos enredados hoy y en qué estamos bloqueados en la actualidad y que no entendemos por qué. Porque a veces sí, uno puede estar, pues dice, tengo un problema que tal y sé cómo salir y además lo voy a hacer. Pero a veces dices, yo es que no sé por qué acabo tropezando siempre con la misma piedra, por qué acabo siempre con el mismo tipo de pareja, por qué cada septiembre acabo teniendo un accidente de tráfico, que esto lo he visto en ocasiones, o por qué queriendo tener hijos no puedo. Pues vamos a analizar a las personas que estuvieron antes que tú y vamos a ver si es que estás enredado en alguna fidelidad familiar. Muy interesante, que también eso es algo muy común de las personas que tienen sobrepeso, que muchas veces dicen, bueno, ¿por qué si estoy comiendo sano? Si estoy haciendo ejercicio, o sea, si se supone que estoy haciendo todo lo que debería de hacer, o sea, ¿por qué estos kilos no se van? ¿No? O sea, ¿por qué sigue esto aquí? O por qué bajo un poquito y vuelvo a subir, ¿no? Y bajo un poquito y vuelvo a subir. Entonces, yo creo que ahí es donde vale mucho la pena abrirnos a explorar qué otros factores, más allá de lo nutricional, más allá, digamos, de lo médico, de checarte las hormonas, qué más puede haber por ahí, ¿no? Tú ahorita mencionaste dos factores, digamos así, genealógicos que pesan, ¿no? Para poder ponerles ese término. Uno, los secretos. Ahorita hablaste también de fidelidades. De fidelidades, y también hay otro término que son los duelos. Es decir, cuando hay algo que no se ha podido resolver, no se ha podido hacer a llorar la pérdida, o bueno, a veces, la mayoría de veces es que no nos podemos permitir llorar una pérdida y acabamos pasándose a la siguiente generación. No es porque queramos hacerlo conscientemente, pero acabamos derivando el problema y porque no sabemos qué hacer bien con ella. A veces los duelos se quedan enredados en la tristeza, que es lo que suele pasar la mayoría de veces, pero otras veces se quedan enredados en la rabia o se pueden quedar enredados en la negación. Este problema no ha sucedido. Y son duelos que se pueden deber a la mayoría de las veces con pérdidas de personas queridas o muertes, pero a veces puede ser una pérdida de una herencia, la pérdida de un puesto de trabajo o bueno, de otro bien material. Es muy importante que cuando investiguemos nuestro árbol genealógico, luego lo analicemos, busquemos estos duelos, estos traumas en definitiva, para ver si la persona a la que le atañían los pudo resolver o no. Bueno, a veces como son dramas familiares, puede ser que el padre sí haya podido hacer un trabajo emocional. Bueno, es más difícil que los hombres en el pasado pudieran hacer un trabajo emocional porque no estaban educados para entender ni saber qué hacer con sus emociones, pero bueno, podría pasar. Pues que un padre sí, pues acabar haciendo el duelo por una pérdida de un hijo, pero la madre se quedará ahí encallada, la madre y una hija, y esa hija pues acaba teniendo una niña que acaba llamando como el hermano que murió y que murió además de una forma muy traumática por una enfermedad que le hizo pasar por los últimos días, pues yo qué sé, delirando, por decir algo. Entonces a veces esa niña, ¿no? Esa nieta, bueno, esa sobrina de esa niña que murió, pues acaba teniendo un problema, pues a lo mejor, pues con la obesidad. Mira, Salomon Selam, que es experto en psicosomática clínica, dice, y bueno, yo no estaría muy de acuerdo, pero lo dice, que los kilos de más pueden estar relacionados con la edad en la que pasó un suceso o con un número importante que hace referencia a un trauma. Y entonces cuando alguien se pregunta, pues, ¿por qué me sobran exactamente 15 kilos? Bueno, a ver, ¿quién tenía 15 años cuando pasó algo gordo? O, bueno, este tipo de preguntas sobre el número 15 nos pueden ayudar a acabar encontrando el origen
del bloqueo acaba derivando en una obesidad, bueno, 15 kilos igual no sería una obesidad, sería un sobrepeso, no sé. Sí, pero es interesante ahorita lo que dices, ¿no? O sea, no tomarlo como ley, pero sí decir, bueno, valdría la pena explorar alrededor del número 15. Sobre todo ahorita estoy pensando, mire, ya fíjate que hay personas en las que tal vez si es un caso así, en el que se puede aplicar esto, que están atoradas en un mismo número. O sea, porque una cosa es subo, bajo, pero siempre tener 15 kilos extra, 15, 15, 15, ahí sí es bien interesante eso, ¿no? Sí, vamos a mirar a ver si el número 15 simboliza algo Claro. en tu historia familiar bueno, algo igual no hay que irse lejos, como decían, no hay que buscar algo transgeneracional, hay que buscar algo que sea de tu biografía, pero tu biografía incluye tu concepción y tu embarazo. Y ahí sí que tenemos, pues, que bueno, que nosotros nacemos, bueno, los óvulos de los que nacemos, pues están en la barriga de nuestra abuela, ¿no? Cuando nuestra, perdón, no voy a explicar mejor, cuando nuestra abuela está embarazada de nuestra madre, pues nuestra madre ya tiene los óvulos que van a irse pues enviando cada mes durante su etapa fértil. Entonces, pues bueno, igual que o sea, hay que analizar nuestra concepción, pero la concepción de nuestra madre, y al final esto es una cadena que no acaba nunca, pero bueno, que al final tenemos también que ponerle un poco de límites porque bueno, si no nos iríamos pues al origen de los tiempos. Pero bueno, sí, es verdad, tenemos traumas así históricos de toda la vida y sobre todo el tema de mujer, ¿no? De qué es el ser mujer, qué es estético en ser mujer, qué se nos permite, se nos permite en relación a nuestros cuerpos, que a veces pues pueden hacernos revelar, ¿no? Sobre ya no un transgeneracional propio familiar, sino sobre este transgeneracional colectivo. Fascinante, de verdad que este es un tema que me encanta y por eso me dio muchísimo gusto encontrarme contigo, que tienes esta visión de la genealogía, tanto por supuesto desde el punto de vista histórico, que es muy, muy interesante, pero también desde el punto de vista de herramienta de transformación personal y transformación familiar, porque claro que si yo me transformo a mí misma, pues le estoy haciendo un favor, ¿no? A toda mi descendencia también, ¿no? De deshacer ciertos nudos, de modificar ciertas creencias, incluso de modificar la expresión genética de ciertos aspectos. Y sí es súper fascinante y sé que es un tema muy amplio porque me gusta cómo lo explicas, ¿no? O sea, es entender nuestra propia historia de vida, nuestra línea del tiempo, que va hacia también nuestra gestación, la concepción, y de ahí, bueno, pues hacia arriba e incluso reflexionar sobre lo colectivo. O sea, tú dabas un muy buen ejemplo en España, la guerra civil, o sea, ya es algo colectivo y todos tenemos herencias ya culturales por lo que hemos vivido. Exacto, o sea, es un trabajo complejo y vuelvo a decir, como la vida misma, pero que merece la pena abordar. Claro. En alguna etapa de nuestra vida vamos a tener que pensar que nos vamos a ir de aquí, que nos vamos a morir igual que han muerto todos los que los que tenemos arriba de nosotros, ¿no? Los que estuvieron antes, y qué huella, ¿no? Vamos a dejar, qué huella hemos dejado. Queremos dejar una huella mejor, una huella más amigable, menos violenta, más saludable, pues tenemos allá mucho trabajo en analizar lo que hicieron otros, en ver quiénes somos y en qué podemos dejar de cara al futuro. Bueno, es un viaje vital, ¿no? Es lo que nos toca y con suerte pues tendremos años para realizarlo. Ahora, mira, ya quiero también que nos platiques un poco cómo es tu trabajo. O sea, por ejemplo, ¿cómo sería una sesión contigo? Si una persona llega y dice, oye, quisiera explorar pues mi árbol genealógico porque traigo algún conflicto o a veces por mera curiosidad, ¿no? Puede ser que podamos hacer dos tipos de trabajo. Uno es que me encarguen a mí una investigación genealógica clásica en la que me encargo pues de encontrar datos sobre la familia. Primero pues solicito partidas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, miro en hemerotecas,
voy a archivos, registros, bibliotecas, a buscar la máxima información posible sobre una familia, pues para que conozcamos todos los datos que nos pueden hablar, pues desde enfermedades a profesiones, a fechas de nacimiento, que a lo mejor vemos que se repiten, por ejemplo, que eso pasa. Y bueno, eso es un tipo de trabajo que a veces deriva en que luego pues hagamos un análisis del árbol genealógico, de los datos que aparecen en él, de los nombres que se repiten, que no se repiten, porque esa es una pista muy grande, es decir, ¿qué nombre tengo yo? ¿Quién me lo ha puesto? Y si ese nombre se lo debo a alguien de mi familia o a alguien, si no es de la familia, a algún pariente. Entonces, esa es la pista que nos puede acabar dando con un duelo no hecho, con algo que no se ha solucionado. Más que te llames como tu padre por seguir la tradición familiar. Bueno, pues eso no ocurre en todas las familias. Sí que se da mucho, pero si hay esa necesidad de que tú vayas a recibir, o sea, que te llames igual que tu padre porque tu abuelo también se llamó así, pues vamos a ver cómo son todas esas personas que se llamaron como tú y que tu familia te está diciendo, pues este es el camino que tienes que seguir. Necesitamos que haya otra Alfonso, necesitamos que haya otra Carmen, porque, bueno, es un personaje imprescindible. Vamos a mirar cómo son las Cármenes y a ver qué temas han dejado sin resolver, cómo ha sido su vida, porque a lo mejor estamos repitiendo lo mismo que ellas. Entonces, o bien investigo o bien ayudo a los tataranietos a analizar su árbol genealógico y encontrar las respuestas que a veces les pasan desapercibidos porque son transparentes para ellos, porque es su medio, es su ambiente. Entonces, claro, no lo ven. Sí, la verdad, por eso sí siento que sirve mucho tener el acompañamiento y el apoyo de alguien externo que nos permita pues tener esa distancia crítica de a veces, como tú dices, lo evidente. Exacto, es que suele ser muy evidente. Oye, pero ¿no te has planteado nunca que te estás emparejando con el mismo tipo de hombres con los que se emparejó tu abuela? Y justo es que tú te llamas como tu abuela. Vamos a ver qué tipo de relación tenía tu abuela con tu abuelo. Hay algo que al final estés tú repitiendo, pues para que tenga un final feliz, o simplemente estás repitiendo, que eso es lo que nos pasa mucho, porque es lo más cómodo. Es decir, yo acabo haciendo lo mismo que mi padre, que mi abuelo, que el resto de mi familia, porque así no tengo que innovar, explorar nuevos universos y no arriesgo nada. Claro, es lo conocido. Claro, lo conocido es lo que al final nos supone menos gasto de energía. Entonces, bueno, lo que es, estás repitiendo y tú estás bien con ello. Bueno, yo soy abogado como mi padre que fue abogado. ¿Te va bien la vida? ¿Crees que estás bien? Pues entonces no vas a venir ni a explicármelo. Pero si tú dices, ¿qué puñetas hago yo siendo abogado? ¿No? Pues entonces es, bueno, vale, no has arriesgado nada, no es que te esté aquí culpando de nada, no has arriesgado nada, ahora tú quieres seguir, ¿no?, en este camino, o vamos a tener que pensar, pues, ¿quién eres tú realmente? ¿Qué te pide tu cuerpo y qué te pide tu mente? Y entonces, si ya no quieres ser abogado, si has descubierto que lo que te gusta son las manualidades, pues entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande de cambio de estrategia de vida, de cambio de mindset y bueno, de un montón de cosas más que, bueno, tú acompañes en el caso de que sea tema de alimentación y otros acompañan, pues, yo de manera muy general, porque a mí la verdad es que la alimentación no es algo que me haya llegado muchas veces, alguna vez sí que alguna tataranieta ha venido por tema de sobrepeso. A mí normalmente me suele llegar por temas de mujeres que no tienen descendencia y se preguntan por qué, si es una elección suya o es una consecuencia de su historia familiar. Qué interesante también, porque últimamente que hemos visto muchos casos de, pongo entre comillas, infertilidad, ¿no? Es bien interesante rastrear por qué, ¿no? ¿Por qué si aparentemente el cuerpo está sano? Si aparentemente hay deseo y disposición de la pareja o de la persona, ¿qué está pasando por ahí, no? Fíjate que yo veo mucho también eso en consulta. Justo a mí me llegan con esto de, bueno, ya sabes, el doctor me dijo que debo de bajar de peso para poderme embarazar. Y sí, por supuesto que es un factor, pero entonces, ¿por qué la persona no baja de peso?
¿no? Si tiene este deseo tan grande de ser mamá, ¿por qué no baja de peso? Entonces, sí creo, como tú dices, que hay muchos aspectos donde rascarle más y que a veces son evidentes, pero que necesitamos como que ponerlos en la mesa para verlos. Ahora, algo interesante, Mireya, que tú decías casi al principio de la entrevista, es que trabajar con nuestro árbol genealógico no es nada más, bueno, que es muy importante, es el primer paso, cobrar conciencia de esos patrones, de esos conflictos, de todo eso que hemos heredado, pero que también hoy tenemos la oportunidad de transformarlo. Exacto, yo creo que es algo que hay que decirlo de buenas a primeras, es decir, no vamos a mirar el pasado para decir, pues bueno, pues qué bonito fue o qué horrible fue y ya está, vamos a coger y a aprender de él. Es decir, yo entiendo el árbol genealógico como un mapa, es decir, bueno, yo tengo una vida por delante, pues voy a ver cómo lo hicieron la gente a la que he querido o la gente a la que sigo queriendo y la gente a la que no he conocido nunca, pero han querido los que yo quiero. Uh-huh. O bueno, a lo mejor no es un tema de afectos, puede ser, pues voy a ver lo poco que sé de mi donante o de mi abuelo biológico, que no sé quién es, porque mi abuela fue madre soltera y no nos dijo quién era el padre El de... padre. Uh-huh. No sabemos quién fue el padre de la criatura, pero bueno, vamos a ver qué puedo acabar sabiendo de él a través del comportamiento de los demás, ¿no? Es un trabajo que requiere pues de paciencia, de constancia, de suerte también a veces. Y bueno, de tener una mente abierta para decir, bueno, a lo mejor a través de la investigación clásica no saco una información, pero ¿y si recurro a otras técnicas? ¿Y si pues voy a hacer unas constelaciones familiares? ¿Y si a lo mejor utilizo kinesiología? ¿Y si a lo mejor hago un trabajo de expresión corporal, de baile? Y entonces lo que no acabamos sabiendo vía testimonio y documentos, pues lo acabamos sabiendo pues a través de nuestro cuerpo que guarda esas memorias que no se expresan pues de manera a veces coherente y que a lo mejor pues en un trabajo que trabaje más, que deje que el inconsciente salga, pues acaba saliendo y acabamos pues diciendo, bueno, no tengo ninguna prueba de que esto fue lo que pasó a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, pero yo creo que van por aquí los tiros y entonces pues será interesante que yo me ponga a trabajar sobre ello, que haga algo simbólico para solucionar algo que se quedó allí a medias de realizar, algún deseo de algún antepasado o que solucione algo violento que ocurrió, pues esto ya depende de las creencias que tengamos cada uno. A lo mejor a alguien le va bien rezar, alguien piensa que a lo mejor puede organizar un altar, otro pues a lo mejor le da por pintar y otro pues crea un libro, ¿no? Entonces cada uno con su pasado tiene un montón de vías para al final no hacer que cambie, pero sí que sea una fuente de bienestar. Uy, mire ya, qué interesante. Ahorita acabas de decir tres cosas que quiero rescatar que se me hacen bien importantes. La primera, que algo que me gusta mucho de este trabajo es que no es necesario para poder comprender y resolver estos conflictos, ¿no? De nuestro árbol genealógico, que las personas estén vivas o que las hayamos conocido. O sea, realmente es un trabajo de nosotros con nosotros mismos y eso se me hace muy bonito porque siento que es como regresarnos ese poder. ¿No? No decir, bueno, es que es culpa de, o como no lo conocí, o como ya falleció, o como no le puedo preguntar nada, no se puede resolver. No, claro que se puede hacer, ¿no? Lo puedo hacer yo, o sea, yo tengo ese poder de hacerlo. Entonces, eso como que me gusta mucho. Otra cosa importante que dijiste es que es cierto que muchas veces pueden venir las respuestas del trabajo, como tú le dices, ¿no? De genealogía clásica, de así literalmente pues sentarnos a dibujar nuestro árbol genealógico, hacer preguntas a la familia y todo, pero que también hay otras formas en las que todo ese sistema se puede manifestar. Digo, yo como psicoterapeuta lo creo, lo veo a través mucho
de lo que se somatiza, ¿no? Yo siempre digo, el cuerpo no miente, entonces cuando hay salud, pues nos está diciendo algo, y cuando hay enfermedad también nos está diciendo algo, y cuando hay dolor nos está diciendo algo, y cuando no hay dolor y también nos está diciendo algo, ¿no? Entonces creo que también vi el cuerpo, que es pues justo el caso de la obesidad, quizá el cuerpo nos está diciendo algo. Y otra cosa también que me gusta de tu trabajo y que hayas mencionado es abrirnos a que hay muchísimas técnicas como para poder sanar todo esto o como para poder descubrirlo, ¿no? Trabajar pues obviamente con el inconsciente, con lo energético, con el cuerpo, con toda esta parte terapéutica que pues hay muchísimas técnicas y abrirnos a eso, ¿no? Siento que nada perdemos y podemos ganar mucho. Sí, yo me he especializado en abordar nuestro árbol genealógico desde lo racional, con la investigación, y desde lo emocional, con el análisis, con ejercicios que abren pues nuestro corazón a los antepasados, ¿no? Derriban estos muros que a veces trazamos con los muertos, que los tratamos a veces de zombies más que de personas que realmente existían. Sí, los zombies en realidad es eso, es pensar que la gente que está muerta, pues mejor no tocarla ni hacerla nada porque, bueno, qué miedo dan. Entonces, que dejen de ser zombies y que sean tratados como personas que ya no están aquí, pero que aunque estén ausentes, al final nos acompañan de una manera o de otra. Claro. Los bloqueos con la comida, pues al final nos hablan de muchísimas historias del pasado que, bueno, que están al alcance de todos empezar a descubrir. Bueno, algunas personas lo tienen más difícil, personas adoptadas, pues bueno, a lo mejor la vía clásica no es la que, bueno, si la han agotado siempre hay que preguntar, pero a lo mejor tienen que ya directamente ir a hacer un test de ADN para tener información más clara sobre dónde puede estar aquello que les pasa y que no controlan. Pero bueno, al final el tema de la alimentación es como al final está siempre relacionado con emociones, pues bueno, cuando hay un tema que no está bien resuelto con la alimentación, nos hemos de preguntar, bueno, ¿por qué? Más allá de como mucho, como poco, porque es lo que me pasa en estos momentos, ¿no? Quizás hemos de ver más allá y decir, bueno, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo ha sido mi familia? Y allá encontraremos pues más respuestas a las preguntas que a veces es que nadie acaba resolviendo, ¿no? Uh-huh. Puede ser como decir, bueno, yo te curo una enfermedad, pero a ver si ha salido por qué es, ¿no? Como tú bien dices, Ana, ¿no? Como vamos a ir más allá, ¿no? El cuerpo habla, pues vamos a hacerle más preguntas antes de tapar, ¿no? Lo que pasa, lo que le pasa al cuerpo. Vamos a profundizar en vez de curar y sin más. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Mireya, por favor, compártenos tus datos para que estoy segura que muchas personas que nos están escuchando ya quieren saber más de ti y de lo que tú haces. Entonces, por favor, compártenos tus datos para que puedan ponerse en contacto contigo. Pues si todo este tema de la genealogía viva os está haciendo vibrar y pensáis que en vuestra historia familiar hay respuestas a vuestra vida personal, familiar y profesional, pues os invito a visitar tataranietos.com. Allá tenéis un blog en el que he escrito ya más de 500 artículos sobre investigación clásica y análisis del árbol genealógico que os van a permitir pues empezar vuestro árbol genealógico. Si ya lo habéis hecho o empezasteis hace mucho tiempo, pues continuarlo con más ganas y os va a inspirar pues maneras de abordar vuestra genealogía y de convertirla en oro, de convertirla en una forma de saber quiénes sois. Qué bonito, qué bonito. Y recuerden que van a tener el link directo a tataranietos.com aquí en las notas del episodio para que puedan ingresar directamente. Mireya, pues me ha encantado conversar contigo. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Estoy segura que has
has logrado poner sobre la mesa un factor más que puede estar impactando en cómo nuestro cuerpo se está comportando o cómo es nuestra forma de comer, y eso me parece muy enriquecedor. Y pues para cerrar esta entrevista quiero hacerte las 2 preguntas que siempre hago a mis invitados. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? Tiene hambre de conocimiento. Sí, me identifico. Yo también soy una gran hambrienta de conocimiento. Y de aprendizaje. Muy bien. ¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrir tu vida? Pues la primera con vegetales, con frutas y verduras. Y la segunda con las relaciones con las personas que me rodean, pues no solo con la familia escogida, mi pareja o mis hijas, sino con la familia de origen y también la familia que he construido de tataranietos, que me acompaña, ya que dedico muchísimo tiempo a hacer divulgación genealógica y ellos me acompañan día a día y me dan apoyo para que la gente continúe sabiendo más y más. Así que me alimento de comida lo más sana posible, alguna patata frita. Claro. Y también me alimento de las relaciones con las personas que me rodean. Qué bonito y qué cierto. Nuestra comunidad, esa tribu que vamos construyendo, sí, es algo que nos nutre mucho. Pues mire, ya nuevamente... Y también me rodeo de mis muertos. ¿Sí? No solo de los míos, sino de mis muertos, mis antepasados y ancestros y los de los vuestros también. Sí, tienes razón. O sea, nuestra comunidad y nuestra tribu, viva y no viva. Ahí la has dado. Mireya, pues nuevamente muchas gracias por compartir hoy con nosotros. Ha sido un placer conversar contigo. Igualmente, Ana, gracias por darme la oportunidad de hablar de genealogía con tus followers, seguidores. Un abrazo hasta Barcelona y a todos muchas gracias por escuchar. Les dejo un abrazo también con mucho cariño y hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.